estimado doctor Enio Vivaldi, rector de la Universidad de Chile, estimadas autoridades de la Universidad de Chile, estimados académicos, funcionarios, estudiantes de la universidad, estimados familiares del doctor Vivaldi, estimados señoras y señores. Tengo que decir que hay momentos en la vida de un embajador más agradables que otros. Esta noche lo que me corresponde hacer es, yo pienso, lo más placentero, que es condecorar un amigo de Francia y hacerlo llegar a través de esta condecoración el agradecimiento de mi país y de esta embajada. Entonces, es un verdadero honor para mí entregarle a usted, doctor Vivaldi, la máxima decoración francesa. Sobran los motivos para atribuirle la Légion d'honneur, pero si tuviera que resumir en una frase, yo diría que es un reconocimiento a una vida entera dedicada a la defensa de los valores republicanos, la libertad, la igualdad, la fraternidad, la democracia y también y en particular el acceso de todos a la educación. Más aún, desde su posición de rector, tengo que subrayar también la defensa de la universidad pública. No es de extrañar entonces que con esta agenda de trabajo y de vida, yo diría que sus caminos se hayan cruzado con los de Francia. Y permítame, estimado rector, volver sobre su trayectoria personal y profesional. Usted es hijo de Ennio Vivaldi Sichero, profesor emérito de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Concepción, y de María Bejar, profesora de Castellano y Literatura, académica de la Universidad de Concepción. Tiene dos hermanos médicos especialistas y la vocación la hereda en gran parte de su familia. Muy joven, adhiere a las juventudes socialistas en las que daría sus primeros pasos como dirigente. Y ya desde su adolescencia tuvo un contacto estrecho con el idioma francés al estudiar un año en Concepción en un colegio francés. Eso es el fruto de nuestras investigaciones. Pues posteriormente, usted va a aprender el idioma de manera autodidacta a través de su pasión por la literatura francesa y en particular la poesía de Baudelaire, Rimbaud y Verlaine, que tanto le gusta recitar. Pero ya estamos en la época de sus estudios universitarios. Su interés por la Universidad de Chile lo llevó a tomar la decisión de viajar hasta Santiago para estudiar medicina, carrera que escogió porque es una carrera muy vinculada con lo popular. Y en este momento estaban los consultorios, los trabajos voluntarios, todo una atmósfera de movilización para la salud de todo. En 1971, en representación de los estudiantes, es elegido miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Normativo Superior y participa al movimiento llamado de la Reforma Universitaria en Chile desde la Escuela de Medicina del profesor Jared Sick. Usted es parte del movimiento de jóvenes que en Santiago, como en París en mayo del 68, participaron del proyecto de emancipación de la sociedad y del deseo de autonomía y libertad. Desde entonces, usted es parte de las esperanzas y frustraciones de una generación que, motivada por la conquista de los derechos humanos, participa intensamente del proceso político que desemboca en Chile en el golpe de Estado de 1973. Fue una herida para siempre,
usted pierde compañeros y ve su país devastado por la represión. Pero en medio de todo eso, usted tomó la decisión y se aferró a su vida académica. Se había titulado a comienzos de 1974 y con la ayuda del cirujano Fernando Monkever, compañero de su padre en Harvard, que está aquí con nosotros, ingresó a trabajar en la universidad como investigador del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos INTA. En 1977 decide seguir los pasos de su padre e irse a estudiar a Harvard y al MIT para desarrollar una nueva obsesión en un campo muy incipiente en este momento, el sueño. La forma en que se producen los ciclos de sueño en el cerebro. Pasó 4 años en el laboratorio del psiquiatra Allen Hudson en Harvard en este campo. Este tiempo coincidió con la arremetida en los Estados Unidos de los primeros computadores personales, reviviendo una antigua fascinación por la cibernética, usted aprendió a programar y logró uno de los mayores aciertos de su vida científica. Desarrolló los primeros programas computacionales que automatizaban el análisis del sueño. Y desde entonces es considerado uno de los referentes mundiales en el estudio de los sueños y ha publicado numerosos trabajos sobre fisiología del sueño. Regresando a Chile en la década de los 80, al mismo tiempo que las primeras protestas en contra del régimen, usted comenzó a retomar de a poco cierta actividad política desde el ambiente académico, conformado la asociación Andrés Bello. Fue uno de los firmantes de una publicación en la revista Nature respecto a la opresión vivida por los académicos en Chile y defendió la permanencia de los valores del Chile republicano. Ahora viene el tiempo como rector y como defensor de la universidad pública. Llegamos a la época actual y su rol en la reforma de la educación, su defensa de la educación pública y el impulso al estrechamiento de la relación con Francia. Usted asumió en junio de 2014 sus funciones como rector de la Universidad de Chile. Bajo su conducción, la universidad reforzó una cooperación de larga data con Francia y desarrolló una cooperación de alto nivel, apoyándose en varios laboratorios internacionales asociados o unidades mixtas de investigación. En el marco de la gira de Michelle Bachelet en Francia en junio de 2015, usted participó en la inauguración del foro Chile-Francia y fue un impulsor de la firma del acuerdo entre el CRUCH, el Consejo de Rectores de Universidades de Chile, y su par francesa, la CPU, que reconoce los currículos de estudios. Una cosa, todos lo sabemos bien, muy estratégica entre dos países, por supuesto. Luego, en otra visita en Francia, se reunió con los máximos representantes de importantes instituciones del mundo académico y de la educación superior. Cada vez, hay que decirlo esta noche, planteando ideas, apoyando proyectos y haciendo avanzar a la cooperación entre Chile y Francia. Los resultados en realidad están a la vista. Usted ha impulsado la cooperación entre Francia, Chile y los principales países de América del Sur, por ejemplo, en diferentes sectores, porque no solamente es una cooperación de universidad a universidad, es también una cooperación de país a país
y es también una cooperación a causa de Chile y de la Universidad de Chile entre Francia y diferentes países de América del Sur, una cooperación regional para nosotros. Es también de ustedes uno de los proyectos de nuestra cooperación más reciente y más ambicioso, el Centro Franco-Chileno de Altos Estudios, creado en abril de 2018, entonces este año, a través de un convenio entre la Universidad de Chile y la Embajada de Francia. El centro es una prolongación de la Cátedra Foucault, un centro multidisciplinario de promoción de la cooperación en ciencias sociales, artes, derecho, medicina, ciencia exacta, comunicación, estudios internacionales. Y contamos con usted para sostener esta iniciativa, lo que usted está haciendo con mucha fuerza y dedicación para tener entre nuestros dos países un espacio verdadero de intercambio para estas actividades científicas y intelectuales. Por fin, estimado Ennio y magnífico rector, que es el título oficial de los rectores desde la Edad Media, quería decir que Francia quiere reconocer el rector, el investigador, el profesor, el político, pero sobre todo el hombre que con muchísimo gusto Francia se honra en condecorar. Usted ha sido para nosotros, para nuestro país, un apoyo constante y siempre ha tenido, yo diría, tres patrias culturales. ¿Sí? Chile primero, por supuesto, Francia e Italia. Y quería decir también una palabra que es una palabra de un norteamericano, Thomas Jefferson, que decía, y esto se aplica a usted realmente, chaque homme a deux pays, le sien et la France. Et c'est un petit peu cette communion intellectuelle et cette communion culturelle que nous voudrions avec vous tous célébrer et honorer ce soir. Excelentísimo señor Roland Dubertrand, embajador de Francia en Chile, y su señora Marjan Marsban. Señor Mathieu Perrault, primer consejero de la Embajada de Francia en Chile. Señor Jean-Claude Rey, consejero de Corporación y de Acción Cultural y director de Cooperación y de Acción Cultural y director del Instituto Francés. Señores rectores del Consorcio de Universidades del Estado de Chile, vicerrectores, decanos y autoridades universitarias, comunidad universitaria, todos los amigos y amigos aquí presentes. Imagino que de quien agradece las insignias de oficial de la Legión de Honor, se espera que diga algo que mínimamente justifique la distinción otorgada. Por mi parte, me conformaré con intentar atenuar la confusión que la situación me genera. Procuraré compensar la fragilidad de los méritos con la solidez de dos verdades incuestionables. Una es íntima, el cariño, la gratitud y la admiración que desde muy temprano en mi vida he sentido por la Francia. La otra es manifiesta
y compartida por quizás todos los aquí presentes: la inquebrantable convicción y voluntad de defender nuestra educación pública. Lo que sigue es una amalgama de esas dos verdades. Cursé los primeros años de preparatorias en la alianza francesa Lycée Charles de Gaulle con Mademoiselle Musard y Madame Esquerré. Entre muchos recuerdos evoco el de una profesora que comparaba a quienes no asistían a clases cuando llovía mucho con barquillos de helado que temían derretirse. Como esto ocurría en Concepción, agradezco a mi familia que siempre me mandó al colegio y al colegio que siempre estaba ahí para recibirme, no importa cuánto lloviera. En el Charles de Gaulle conocí la politesse, esa obligación doble de ser cortés y elegante. Si el niño de 6 años quería momentáneamente dejar la sala de clases, debía primero solicitar la atención de la profesora y pedir permiso para hablarle. Enseguida la petición misma tenía un carácter más de interrogante que de solicitud directa. ¿Es que je peux avoir la permisión, etcétera? Pregunta nada retórica que dejaba a la discreción de la profesora al considerar nuestra solicitud, respetando a nosotros de antemano su esfera de decisión. En todo caso, el discurso que uno debía convincentemente pronunciar para pedir permiso ocupaba un tiempo que se iba acercando peligrosamente a aquel del que dispone el sistema nervioso autónomo para seguir evitando un desenlace que ya se hacía inminente. Muchos años después, siendo yo ya un investigador en temas de sueño y ritmos circadianos, áreas en que la ciencia francesa siempre ha resplandecido con inteligencia transformadora, nunca dejé de maravillarme ante los magníficos párrafos de apertura y cierre de los intercambios epistolares con mis corresponsales franceses. Magníficos como la precisión y elegancia con que sus textos médicos describen síntomas y signos. Cuando a los 8 años pasé a la 4ª preparatoria del Liceo de Concepción, no sabía que, al dejar el Charles de Gaulle, en vez de alejarme de Francia, me estaría más bien acercando a ella, pues me incorporaba a lo más granítico del legado de la Revolución Francesa a la humanidad, la educación pública. En efecto, el sistema educacional chileno había sido marcadamente inspirado por la tradición francesa. El edificio del Liceo de Concepción era sólido e imponente, quizás como se quería que percibiéramos al Estado de Chile. Al mismo tiempo, el edificio entregaba una imagen referencial de la ciudad, quizás como lo hacían las catedrales medievales francesas que permitían ser apreciadas desde lejos. Siempre reconocí, como tantos chilenos, nuestra educación pública como parte esencial de mi formación. Pero no fue hasta muchos años después, en París, cuando me enfrenté por primera vez al Panteón y vi la inscripción «Aux grands hommes la patrie reconnaissante». Hoy, por supuesto, diríamos «Aux grandes femmes et hommes la patrie reconnaissante». Ahí entendí cabalmente la educación pública recibida, la primacía del ser social por sobre el interés individual. En su momento, el anhelo de libertad, igualdad, fraternidad había necesitado crear un sistema educacional donde ya no habría súbditos de un rey, sino que habría ciudadanos de una república. Para ello se debía promover el pensamiento libre y el compromiso social. Dicho sea de paso, en los albores del siglo XIX coinciden en Francia la instauración del liceo como institución de enseñanza con la instauración de esta Legión de Honor que hoy día nos reúne. De mi liceo recuerdo nítidamente el libro Texto de francés para enseñanza media, obra de 2 profesores de la Universidad de Concepción. En cada página se introducía un autor, enseguida se transcribía algún pasaje de alguna de sus obras y finalmente se planteaba una discusión. Ahí leí por primera vez algo de La Ballade de Pendu,
de Gargantua et son fils Pantagruel, conocí a los personajes de Émile Zola que gritaban Dupin, Dupin, y ahí me enteré que el burgués gentilhombre hablaba en prosa y, entre embelesado y atónito, que sous le pont Mirabeau coule la Seine et nos amours faut-il qu'il m'en souvienne. A propósito de poesía, y disculpen la digresión, recuerdo que una vez en Glasgow, donde asistía a un congreso de la European Sleep Research Society, mientras paseaba solo por un cementerio junto al mar, me encontré con 3 jóvenes franceses y, entre tumbas y oleajes, comenzamos a conversar de poesía. Cuando recité Les violons sanglants de l'automne y lo anuncié como una poesía de Víctor Hugo, la mujer del trío, eran 2 hombres y una mujer, de inmediato me corrigió asegurando que eso era de Verlaine. Le porfié un poco, pero ella no tenía duda alguna. Como me ha ocurrido casi siempre en la vida, ella tenía razón. Pero de este libro de francés para Sexta Humanidades, lo que quiero traer hasta acá es el recuerdo vívido de la lección sobre Jean-Paul Sartre. El texto transcrito de La náusea empezaba con el estrepitoso ingreso del doctor Roger a un bar donde estaba Antoine, el protagonista de la novela. El doctor Roger duda qué pedir a la camarera y opta por un calvados, decisión que anuncia con solemnidad. Il sera un calvados. Antoine describe la interacción entre el doctor Roger y un parroquiano menor que se siente feliz de llamar la atención del doctor Roger, aunque fuera recibiendo la burla de este. Antoine reflexiona para sí mismo que los médicos, los curas, los magistrados, y no recuerdo quiénes más, conocen al hombre como si lo hubieran hecho. Yo tenía 16 años y una de esas 4 profesiones era la que yo pretendía estudiar. Antoine observa los rasgos del rostro del doctor Roger. Las arrugas son las huellas que ha dejado la experiencia. Y el doctor Roger cree y se afirma en esa experiencia propia. Para Antoine la experiencia del doctor Roger no tiene valor alguno. Pero de repente la perspectiva de Antoine cambia totalmente. Comprende de otra forma el rostro del doctor Roger. Y por favor escuchen esto desde el punto de vista de un adolescente de 16 años. Antoine declara sobrecogido que el doctor Roger, más allá de la experiencia, se acerca a la muerte y él siente lo que para él es la tragedia de no entender lo que significa la muerte. Se genera en mí en ese momento una pequeña primera náusea, que es lo que después de todo es el tema del libro. Un terreno ambiguo entre la experiencia del doctor Roger y mi incipiente conciencia del problema. Al comienzo de esa lección sobre Sartre, en la presentación que se hace del escritor, los autores de mi libro de francés habían dicho, y recuerdo casi perfectamente la composición tipográfica, o sea, no solo cómo se leía, sino que también me parece estar viendo cómo se veía en la página del libro. Los autores decían, pour Sartre, l'homme est contingent. Rien ne justifie sa présence dans ce monde. Para Sartre el hombre es contingente, nada justifica su presencia en este mundo. Durante esos años de adolescencia, con tanto más visceralidad que razón, quizás con tanto o más deslumbramiento que entendimiento, uno comenzaba a ver, por ejemplo, que la selección natural podía explicar en términos tan simples y estrictamente mecanicistas la cuasi perfección de los seres vivos, o que el cálculo diferencial le otorgaba sentido a los conceptos de instante y de cambio. Durante esos años, uno se encontraba por primera vez con Alturas de Machu Picchu, con El romancero gitano o con El extranjero, o con una reproducción de Guernica. Pero vuelvo a La náusea de Sartre. La cultura francesa cerraba un círculo. La Revolución Francesa, que había creado la educación pública, le permitía así a un adolescente de 16 años confrontarse, sin prejuicios y libremente, con la insólita posibilidad de que su existencia fuera algo contingente. O si es por eso, gracias al pluralismo consustancial a la educación pública, con cualquier otra cosa que él optara por creer,
acerca de la cuestión más importante para un joven entre sus 13 y 25 años. En una frase, ¿cuál es el sentido de su vida? Por otra parte, el epígrafo de la misma novela La náusea advertía, lo transcribo, era un joven sin ninguna importancia colectiva, exactamente un individuo. Esta cita me ayuda a resumir el otro gran legado de la educación pública fundada por la Revolución y la République y que mi liceo me entregaría: la valoración de la cohesión social, el respeto por todas las personas y condiciones, el sentido de pertenencia a un pueblo. Después, a partir de 1973, y con la diferencia que todos tenemos, que legítimamente tenemos, la sociedad y la educación chilena pasaron a ser víctimas de un paradigma ideológico extremo. Un documento del Ministerio de Hacienda de la época afirmaba que lo peor que le podría ocurrir a un país era tener una educación pública y gratuita buena, pues con ello se perdería todo incentivo de progreso. También se proclamaba abiertamente que la competencia y rivalidad entre universidades era el motor que las haría progresar. Pienso que para una dictadura, minar la educación pública puede entenderse como una forma lógica de invertir el camino que había hecho la Revolución Francesa y transitar de vuelta de ser ciudadanos a ser súbditos. Si el gran legado de Francia a la educación pública es el contexto laico, pluralista y de compromiso social, donde el adolescente construye un sentido para su vida, a la vez que un sentido para su condición de ciudadano de una república, entonces ambos significados son drásticamente trastocados en el nuevo modelo educacional. Respecto al primero, la universidad ya no es el ámbito que ayudará a preguntarse por el sentido de la vida. Es más bien un instrumento para alcanzar un título profesional que permitirá obtener mayores rentas, objetivo por el cual vale la pena endeudarse con un banco. Respecto al segundo, se fomenta una apología inédita del individualismo y del egoísmo, que, en vez de generar pertenencia a la sociedad, la fragmenta. Esto lo digo con mucha emoción. Hoy mi curso de liceo sería imposible. Hoy, los 30 jóvenes que lo conformábamos estaríamos distribuidos en distintos colegios según el nivel socioeconómico de cada familia. A la Universidad de Chile se le cercenaron las sedes en regiones y las pedagogías. Consecuentes con ello, intentaron cambiarle el nombre. No lo consiguieron por el entrelazamiento de la universidad con la historia del país, no hacía tal cambio posible. Podría dar aquí muchísimos ejemplos de lo que hace única a la Universidad de Chile como modelo en el mundo, pero la presencia de Fernando Monkever me ahorra más comentarios. Yo no sé si alguien puede imaginarse un lugar del mundo en que una universidad se propone y consigue erradicar la desnutrición infantil de todo el país, y lo logra. Eso es la Universidad de Chile. Durante y después del periodo dictatorial, entonces, en torno a ese nombre que seguirá flameando, Universidad de Chile, nos agrupamos muchos de los que aquí estamos. Tuvimos que hacer nuestra esa frase final de Le Diable et le Bon Dieu. Il y a cette guerre à faire et je la ferai. Como personajes sartreanos situados, debimos asumir nuestra responsabilidad ante lo que enfrentábamos. O quizás, como explica Camus en L'Homme Révolté, habíamos llegado al umbral de lo que uno puede aceptar sin perder la propia identidad. En estos últimos años, por fin, las universidades públicas pudimos cuestionar un sistema que se basaba en supuestos falsos y que se negaba a aceptar la evidencia del daño que había causado. Hoy hemos logrado empezar a reconstruir un sistema articulado, basado en valores coherentes propios de la universidad pública. En estas palabras he intentado proponer que esos valores en gran medida también se corresponden con el legado cultural de Francia al mundo. Agradezco al presidente Macron esta distinción de oficial de la Legión de Honor.
celebro el espíritu que a él lo anima de situar a su país, la Francia, responsablemente en los problemas del mundo contemporáneo. Quizás, inspirados en la cita del personaje sartriano, hoy todos deberíamos decir «Il y a une paix à faire et nous la ferons». Hay una paz para hacer y nosotros la haremos. Y quizás todo lo que hoy he intentado traer a ustedes puede resumirse en dos declaraciones. Quiero expresar mi afecto, admiración y agradecimiento a la Francia por la inspiración que ha otorgado a la idea de educación pública en el mundo. Quiero expresar mi afecto, admiración y agradecimiento a la Francia por haber proclamado al mundo el ideal de libertad, igualdad, fraternidad. Muchas gracias.